Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Bel Romani. Me da mucho gusto recibirlos el día de hoy porque vamos a ver un video resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Para mañana vamos a hablar de lo que está pasando en este momento en los conciertos en Las Vegas. El primero el día de hoy, pero vamos a hablar de Jimin el más bonito. Comenzamos con, pues se podría decir una anécdota que se me hizo lo más chula, pero vamos a verla paso por paso. El día de hoy leí que algunas fans que habían estado de visita en el café de la hermana de Namjoon, donde como ustedes saben se ha estado llevando a cabo el evento de Calvin Klein por Jungkook, entonces pues ellas decían que estaban ahí muy contentas cuando notaron a la mamá de Jungkook. Voy a intentar hacer un zoom para ver si ustedes alcanzan a verla. Esta mujer rubita de aquí, que de hecho está encerrada en un círculo en amarillo, es ella. Las fans ARMY comentaban que no habían querido acercarse a ella, habían querido ser lo más discretas posible porque no querían incomodarla, ¿no? Después de todo ella estaba ahí también pues para degustar su bebida y pasar un rato. Y lo que ocurrió después es que la misma mamá de Jungkook se acercó a las fans, les pregunta sus nombres, se empiezan a conocer, dicen que la mamá de Jungkook, extraordinariamente dulce, estuvo viendo lo que ellas llevaban porque estaban adornando la mesa, llevaban sus photocards y llevaban pues sus dolls de Jungkook, lo cual la mamá de Jungkook, por lo que entendí, se sorprendió muchísimo, le dio una gran ternura e inclusive me parece que ellas le regalaron algunas photocards y también un doll de Jungkook, que ella estaba fascinada porque dijo que era súper hermoso. Pero lo que vino a continuación es que ellas también llevaban unas photocards de Jimin. Y la mamá de Jungkook estuvo comentando que él era el más bonito. Entonces, esta traducción voy a intentar ponérselas. No está tal cual literal porque ya saben que se hace lo que se puede con las traducciones en coreano, pero me pareció de verdad muy encantadora. Y acá tenemos lo que se pudo traducir. Ella básicamente estaba ahí con una amiga, la mamá de Jungkook, se acerca a las chicas, empieza a notar lo que ellas tienen sobre la mesa, las photocards y los dolls, y en algún momento ella se acerca y efectivamente mirando lo que vendría siendo la photocard de Jimin, ella dice que él es el más bonito. Así tal cual. Lo cual me dio, la verdad, mucha ternura porque ella, y aquí lo ponen, mamá dijo que quería guardarlos en su coche, lo que le habían regalado de Jungkook, pero cuando mi hermana sacó el tarjetero, la mamá dijo varias veces que era precioso o que era el más bonito, refiriéndose a Jimin. ¿Por qué les comento esto de es el más bonito o él es el más precioso? Porque así fue tal cual ella lo dijo. Y según he visto en diferentes notas, viene en una forma o en otra. Pero bueno, esto es como yo quise comenzar el video el día de hoy, porque a mí también se me hizo el detalle más lindo que justamente la mamá de Jungkook se refiriera a Jimin de esta manera. Y ahora sí, vámonos con las noticias de las últimas horas. Que estamos aquí en mi cuenta en ex Twitter. Les recuerdo que pueden seguirme como @boyswelove2023. Vamos a dar una vuelta rápida por lo que se está publicando en este momento. Imágenes del concierto en Las Vegas. Ya les decía que lo vamos a hablar a detalle el día de mañana, pero sí quería que ustedes vieran un adelanto de lo preciosísimo que se ve Jimin el día de hoy. Le hicieron un peinado un poquito más elaborado. Creo que se ve muy bien, muy guapo. En el video que hice acerca del último concierto de Stanford, comentaba yo que al final los había notado a todos, pero súper bien despeinados. Pero creo que este peinadito va a ayudar mucho a Jimin para que conserve ahora sí que el estilo y el glamour hasta el último momento. Ya saben que también tengo aquí mi colección de momentos Jungkook, por si a ustedes les llega a interesar, por favor vengan a visitarme y colecciónenlos, porque de repente pues se van perdiendo en el feed y yo sé que todas ustedes los van a querer y a necesitar como parte indispensable de su existencia. El día de hoy más imágenes de Jimin y Jungkook y regresamos con el inicio del concierto, por si ustedes quieren verlo, como siempre. Creo que aquí es donde se determina todo, o sea, cuando comienzan con Hooligan y notamos el furor en el público, ahí es donde vamos a saber cómo va a estar la cosa, o sea, así se los digo. Comienzan con todo, sabemos que va a ser uno de esos conciertos inolvidables y creo que Las Vegas se está defendiendo bastante bien. Ahora sí, vamos a dar una vuelta, como les decía, en lo que fue el soundcheck del día de hoy. Ya sabemos que este se realiza con fans, aquellas afortunadas que son VIP pueden estar ahí. Entre las cosas que se está hablando muchísimo también es lo bonita que luce la ciudad de Las Vegas para recibir a los chicos. Esta ciudad que sí se me figura, nunca he estado ahí, pero creo que es como un parque de diversiones gigante, entre los casinos y todas las atracciones. Entonces, saber todo lo que han estado haciendo para los chicos, por ejemplo, el monorriel, que también llamó mucho la atención cómo lo armaron, hablábamos de esto al comienzo del video. Entonces, la madre de Jungkook siguió diciendo que Jimin era Yepuda, bonito, y dijo que básicamente es como su propio hijo, y hasta le agradeció a las chicas que estaban ahí por darle las tarjetas, las photocards de Jungkook y Jimin.
ay Dios mío, y ya hablábamos de esta nota hace un momento, pero quería que ustedes vieran pues la traducción de lo que habían puesto quienes lo compartieron, como esta foto magnífica que también ya la habíamos visto, vean retocada, por favor, se ve hermoso Jimin. También, pues, entre las imágenes que destacan del día de hoy, como siempre les digo, por favor visítenme, porque hay mucho tanto de Jimin como de Jungkook, para que ustedes pues tengan ahora sí que estos momentazos que son del recuerdo para nuestro corazón por siempre y para siempre, y que son parte de lo que tenemos el día de hoy para compartir, momentos preciosos. El día de ayer no pude mencionarles porque no he podido, el detrás de escenas de los conciertos de Corea con el inicio de Arirang. Podemos ver lo que los chicos estuvieron sintiendo y pasando con la lluvia en el primer concierto, y cómo también pues se fueron poniendo de acuerdo para darle forma hasta lo que estamos viendo en este momento en Las Vegas. Cada concierto se va armando y ellos van mejorando también cada vez más, y es que este momentito, esta pequeña foto de Jimin pues sale justamente de este detrás de escenas de los chicos, así como también ya les decía estos momentos súper bonitos del soundcheck del día de hoy. Ya están disponibles acá también por si ustedes quieren venir a verlo. Aquí tenemos a Jungkook, que todas decían que se cortó su pelito y se ve tan bonito. Ahora tiene su melena un poco más corta, lo cual lo hace verse todavía más dulce y simpático y hermoso. Por cierto, en resumen, esta semana terminan los conciertos en Las Vegas. Sabemos que el lunes tienen un compromiso especial y luego de ahí regresan a lo que sería Corea. Se toman, dicen, un descanso, pero yo creo que también es como para seguir afinando detalles, y luego pues ya los vamos a ver de regreso en lo que vendría siendo el Festa, para continuar con lo que sería la gira en Europa. Creo que esta vez los chicos sí se lo están tomando con calma. Sí siento que estos días que están entre la gira, estos de repente 3-4 días que pasaron entre el último concierto y este, les está funcionando muy bien para ellos reponerse y pues visitar los lugares, porque también eso es una, ¿cómo les diré?, queja común entre todos los artistas, el hecho de que dicen que pues desgraciadamente no les da tiempo de conocer muchas veces los países los cuales están visitando con la gira de conciertos. Así que podríamos decir que esta es una oportunidad que los chicos están tomando muy muy en serio para relajarse y conocer los lugares en los cuales están, lo cual yo les aplaudo, porque es verdad que cuesta trabajo adaptarse. Entonces el hecho de que tengan tan poquitos días pero a la vez ellos se estén esforzando por conocer la cultura y estar ahí y hacerse presentes y disfrutar cada momento, creo que eso habla muy bien de ellos, de hecho de lo espectaculares que son. Sabemos que son seres humanos y que en esa complejidad pues ellos también tienen necesidades muy específicas. Entonces imagínense ustedes si no vamos a agradecer el que ellos se tomen estos momentos. Básicamente creo que era lo que quería compartirles en este video, pero quiero aprovechar como siempre para también agradecer a nuestros miembros del canal, quienes son nuestros patrocinadores. Sé que ustedes también, como colaboradores activos que están presentes en el canal, se merecen su reconocimiento, así como también a todos nuestros suscriptores, todos los que forman parte de la familia Boys We Love. Gracias por estar aquí, por formar parte de nuestra familia, y si ustedes son una almita nueva que apenas pasan por aquí, espero que también se unan. Momentos imperdibles el día de hoy. Vean ustedes qué precioso se ve nuestro Jimin. Les recuerdo que también acaban de encontrar mucho arte y cosas espectaculares para coleccionar de los chicos, que bien pueden ser mini videos, traducciones, el arte obviamente, los fanfics. O sea, es realmente muy muy entretenido todo lo que se va compartiendo día con día, así que espero que se unan a mí. El día de hoy pues creo que lo más importante era que les compartiera estas imágenes del soundcheck y que pudiéramos hablar acerca de lo que pasó con la mamá de Jungkook, que se me hizo un detalle lo más de preciosos, pero básicamente creo que era lo más importante. Les debo obviamente la cobertura de algunos hechos como lo que veníamos hablando del detrás de escenas de los chicos. Les prometo que todo lo vamos a ir hablando y viendo, pero mientras tanto, y para que este video no sea tan largo, pues los dejo con estas imágenes de los chicos. El día de hoy, su primero en Las Vegas. Les deseamos lo mejor, que se diviertan muchísimo con su público y que también el público los goce a todo lo que puedan. O sea, que sus corazones se llenen de momentos maravillosos, que puedan vivir, pues sí, de alguna manera al lado de los chicos, escuchando su música y estando ahí por ellos y para ellos. Les dejo un beso gigante y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. 오케이 갑시다. 갑시다. 시작하세요.